Vamos a empezar con esta clase que, como ya les dije, para las personas que apenas acaban de entrar a la transmisión, el día de hoy vamos a abordar el tema de actos de investigación por parte de la defensa, enfocarlos a la fase de investigación complementaria. Pues para esto voy a empezar con un ejemplo y pues en ocasiones tomo ejemplos de la vida cotidiana. Y para quienes ya han visto esta imagen a través de principalmente redes sociales, que se utiliza mucho para hacer memes, en esta ocasión la quise utilizar para poder explicar de una manera más sencilla lo que es una investigación. Primero la parte cotidiana y después la parte procesal. Vamos a pensar que esta persona está en un antro y pues está ligando o cortejando a una chava que apenas conoció ese día, en esa noche. Y lo que hace esta persona para acercarse a ella, le hace una serie de preguntas. Le puede preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu música favorita? No sé, cualquier pregunta le puede hacer. Y este tipo de preguntas, más adelante, van a hacer llegarlo a algún fin, alguna finalidad. Puede que le quiera dar un beso, puede que quizá más adelante quiera que sea su novia, pero primero tiene que investigarla para después llegar a esa finalidad. La chava a lo mejor no le escucha por el ruido, de repente se empieza a acercar, le pregunta qué dijiste, se dan un beso y logran la finalidad. Vamos a poner ese ejemplo que es un ejemplo que pudiera pasar en la vida cotidiana. Ahora para trasladarlo a la parte procesal. Pensemos que esta persona, es un defensor o un agente del Ministerio Público. Si fuera un agente de Ministerio Público, la Constitución lo obliga a demostrar en un juicio la culpabilidad de una persona, si es que estamos hablando de juicio. Si es que estamos hablando de una audiencia inicial, lo que tiene que demostrar el agente de Ministerio Público es la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad, que el imputado lo cometió o participó en él. Pero para hacerlo, tiene que realizar una serie de actos de investigación, como en este ejemplo, pensemos que él es el agente del Ministerio Público, se acerca a una testigo y le pregunta qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, y corrijo, el Ministerio Público, que si bien puede realizarlo, va a ser a través de un policía y hacemos la corrección, entonces no sería agente del Ministerio Público, sino sería a través de un policía que hace una serie de preguntas a un testigo, le saca toda la información y esa información recabada en una entrevista la agrega a una carpeta de investigación. El agente del Ministerio Público, al igual que en el ejemplo que pusimos en esta ocasión, la finalidad de él era que esta chava pudiera ser su novia o quizá darle un beso. La finalidad del agente del Ministerio Público, ya en etapa de juicio, es demostrar la culpabilidad del acusado a través de la serie de actos de investigación que llega a realizar. Pues en este ejemplo, lo que quise dar a entender que si nosotros en la vida cotidiana, sea en este tipo de actos o sea en una entrevista de trabajo, nosotros recabamos cierta información, pues de igual forma lo podemos hacer como defensa para ciertas finalidades, que también cabe mencionar que en la materia procesal, quien está obligado a comprobar la culpabilidad de una persona acusada es el agente del Ministerio Público y no existe una obligación por parte de la defensa para demostrar la inocencia. Esto quiero que les quede muy claro porque la misma Constitución le establece esa misma carga de la prueba. Pues ahora sí, ya para irnos a la parte procesal, aquí en la imagen tenemos, es una Biblia, la verdad, pero la quise poner esta imagen no porque quiera dar clases de catecismo, no porque quiera hablar de religión, y lo voy a hacer con todo respeto, también porque sé que si hablamos de religión, política, deportes, nunca terminamos bien. Entonces, únicamente quise tomarlo como ejemplo porque para muchas personas religiosas, en donde se ocupe la Biblia como la máxima ley, por llamarle así, para ellos o para nosotros, es muy importante la Biblia. Al igual que los abogados, para nosotros nuestra ley suprema, nuestro documento fundamental, nuestra ley fundamental es la Constitución.
Quise ponerla así porque en esta comparación, si para la religión es importante la Biblia, para los abogados es importante la Constitución. Y esta parte de la investigación y lo que tiene que ver con las pruebas, como ya mencionaba, lo encontramos en el artículo 20 constitucional. El artículo 20, en su apartado A, fracción, no se establece que la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público. Y tal y como se puede ver en esta imagen, vamos a imaginar que la persona que se encuentra aquí es el agente del Ministerio Público, tiene en su espalda la carga de la prueba y a través de una serie de actos de investigación que se encuentran en estos peldaños, al final, en un juicio, va a demostrar la culpabilidad de un acusado. ¿Por qué se le llama, o por qué lo grafico, mejor dicho, de esta manera? Porque, como dije hace un momento, constitucionalmente a quien le corresponde la carga de la prueba es precisamente al agente del Ministerio Público. Puede que nosotros, ya sea en la audiencia inicial, que son los temas que hemos abordado en la sesión pasada, o en la etapa de juicio, no estamos obligados a probar. Quien está obligado es el agente del Ministerio Público. Nosotros podemos tener una defensa pasiva y únicamente desvirtuar o controvertir las deficiencias u omisiones o violaciones procesales, incluso también constitucionales, que llegue a ser el agente del Ministerio Público. Por ejemplo, si el agente del Ministerio Público en los actos de investigación recabó una prueba a través de la policía o a través de ciertos peritos y esta fue obtenida de forma ilícita, por lo tanto, todo lo que se conlleve de la misma o lo que se derive de la misma va a ser en consecuencia ilícito. Y eso podemos atacarlo ya sea en la audiencia inicial o también en la audiencia de juicio. Por esa razón es importante que siempre tengamos presente que esta carga le corresponde a él. Nosotros podemos hacer esa defensa pasiva respecto a alguna teoría del caso, pero sí puede ser activa para hacerle ver al juez de control que hay actos ilícitos o ilegales y con eso desvirtuar en la audiencia inicial la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que nuestro representado participó o lo cometió, y en el caso de juicio tratar de desvirtuar, mejor dicho, la culpabilidad por parte del acusado por las razones que les acabo de mencionar. Pues hasta ahí el ejemplo de esta carga probatoria que establece la Constitución. Primero partimos de lo que establece la Constitución para poder aterrizarlo después a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la misma Constitución nos establece, pero ahora en el apartado B, este derecho que tiene el imputado de poder ofrecer los testigos o las pruebas en general con las que cuente. Lo establece el artículo 20, apartado B, en su fracción cuarta, repito, como un derecho de los imputados. Esta garantía constitucional nos va a permitir que nosotros como defensores llevemos a cabo actos de investigación y no haya ningún impedimento para que el agente del Ministerio Público se oponga a que nosotros llevemos a cabo actos de investigación, realizarlos, presentarlos dentro de la carpeta para posteriormente ya sea invocarlos como datos de prueba en audiencia inicial u ofrecerlos como medios de prueba, igual ya sea en audiencia inicial o en la audiencia intermedia. Vamos a aterrizarlo un poquito más, voy a tratar de no irme tan rápido y ir explicando también esto, pero conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, es que estoy viendo si se puede ver la transmisión porque aquí hago una pequeña pausa. En la sesión pasada, en las dos sesiones pasadas, hemos tenido algunas fallas técnicas porque de repente no se escucha muy bien el audio, hay algunas pausas o algunas fallas en la transmisión. Por eso, al igual que lo hice en la sesión pasada, les pido de favor que me digan si se escucha bien para que yo pueda continuar o si no, vemos si hacemos alguna cuestión aquí técnica para resolver ese problema. Les pido por favor que alguien me escriba si es que se escucha, alguna de las personas que están conectadas, por favor. Aprovecho para saludar a todas las personas que me están viendo y
dice Sebastián Alanís. Sebastián, aprovecho para mandarte un saludo hasta Morelia. Me dice que se escucha muy bien. Bueno, estamos explicando en este momento la parte que establece el Código de Procedimientos Penales. Ya dice la Constitución, ahora vamos a trasladarlo a lo que establece el Código Nacional para que nosotros como defensores, tal y como aparece en esa imagen, podamos realizar diferentes tipos de investigación a favor de nuestro caso. El Código Nacional es que en lo importante y tanto o es que sus dispositivos están viendo esta transmisión, que tengan la forma de darlos, porque considero que son parte de la base fundamental para que nosotros como defensores podamos llevar a cabo actos de investigación igual que lo hace la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Por el artículo 11 del Código Nacional no se establece el principio de igualdad entre las partes. Ya lo comentaba yo en la clase pasada, que en un ejemplo que puse de una audiencia real en la que participamos, algún comentario de una de las personas que nos veía, nos decía, como parte de los argumentos que se podían llevar a cabo en ese ejemplo que puse el anterior, que el agente de Ministerio Público no había fundamentado una petición. Y yo al responderle, desde mi punto de vista, y así lo establece también el Código Nacional, para ese momento procesal, para ese momento, el agente de Ministerio Público es parte, no es autoridad, por lo tanto, no está obligado a fundamentar. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque el artículo 11 nos establece ese principio de igualdad, es decir, en una audiencia inicial, y pongan mucho cuidado en esto, pongan mucha atención, que en una audiencia inicial el agente de Ministerio Público y el defensor, sea público y privado, están en igualdad de condiciones. El agente de Ministerio Público no es superior que la defensa o incluso también el asesor jurídico se encuentran en el mismo nivel. Y respecto al defensor, sea público o privado, de la misma forma se encuentran en el mismo nivel. Quien sí es autoridad va a ser el juez, pero Ministerio Público y defensa van a ser partes. Y esto nos establece el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué lo comento? Y aquí vienen las partes de los consejos, lo que nos llega a pasar en la práctica. Y también no quiero que se tome a mal, y esto va para los agentes del Ministerio Público, por los comentarios que en ocasiones llego a realizar, no todos trabajan así, pero siendo sinceros, y para esto pido la participación de las personas que nos están viendo, ¿qué tipo de experiencias han tenido como defensores cuando van a alguna agencia de Ministerio Público a hablar precisamente con el agente de Ministerio Público para pedirle el apoyo para algún acto de investigación? O, para más fácil, para pedirle copias de la carpeta de investigación. Repito, este comentario no va para todos los agentes de Ministerio Público, solamente para algunos, pero se sienten dioses. Algunos, repito, no todos. Algunos agentes de Ministerio Público, con el poder que tienen o las facultades que el Código Nacional les otorga, pues se sienten autoridades y no lo son. O sea, para la audiencia inicial, para la audiencia de juicio, son partes, igual que nosotros. Por lo tanto, no tendrían por qué oponerse, negarse a alguna petición que nosotros formulemos. Quiero ver más adelante sus comentarios para ver qué tipo de experiencias han tenido con algunos, repito, algunos agentes del sector público. Ha habido otros y también no únicamente son quejas, también quiero hablar muy bien de algunos agentes del Ministerio Público que se han portado de maravilla, respetando los principios de lealtad, objetividad, buena fe que establece el Código Nacional. Mis respetos para ellos. Conozco a muchos que trabajan de esta manera, pero pues en la práctica desafortunadamente nos encontramos con la otra cara de la moneda y algunos agentes del Ministerio Público pues trabajan así, pero hay que recordarles que el artículo 11 del Código Nacional establece esta igualdad entre las partes.
Y otro artículo que también considero fundamental es el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de esta libertad probatoria. Es decir, nos podemos allegar de cualquier información, de cualquier medio, para poder justificar lo que como pretendemos presentar, ya sea ante un juez de control en la audiencia inicial o ante un juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento. Entonces, bajo esos preceptos, bajo esos ordenamientos o disposiciones jurídicas y artículo 356 del Código Nacional, nosotros como defensores, con esa igualdad de las partes, podemos allegarnos de cualquier medio para presentarlos en los diferentes actos que conforman un proceso o procedimiento penal. Por eso es importante que los tomemos en consideración para los temas que vamos a hablar más adelante. Bajo esta tesitura, también hay que tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 215 la obligación de suministrar información. Aquí hago una pausa para recordar el tema central que estamos abordando. Las clases anteriores hemos hablado de audiencia inicial, en la última hablamos sobre medidas cautelares y el acto siguiente es el plazo para cierre de investigación. No lo comenté, por eso quise hacer la pausa, porque aquí es importante que lo tomemos en consideración. En esta audiencia inicial, lo que se debate en ese plazo para cierre de investigación va a ser el tiempo común para las partes, tanto para Ministerio Público, asesor jurídico, para defensor, para que en ese tiempo puedan allegarse de todos los medios de prueba y en una etapa posterior, en la etapa intermedia, puedan ofrecerlos como medio de prueba. En este plazo para cierre de investigación, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que puede ser en 2 o hasta en 4 meses. Va a depender la penalidad, la pena que se le pudiera llegar a imponer en el respecto al auto de vinculación, el tiempo que se va a establecer, sea como máximo 2 meses o como máximo 6 meses, pero no significa que tenga que agotarse en los 6 meses. Incluso en esa misma audiencia, si a consideración del agente de Ministerio Público y de la defensa no hay más actos de investigación que realizar, en ese momento pueden solicitar que se tenga ya por cerrado el plazo de investigación e inmediatamente después pasar a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, pero repito, esos son casos muy excepcionales, no he sabido de situaciones así, pero también puede ser el caso. Repito, el plazo máximo son 2 meses, depende de la pena que se pudiera llegar a imponer respecto al auto de vinculación que se le dictó o hasta incluso de 6 meses. Eso va a depender del debate que haya entre las partes o también incluso puede suceder que antes de la audiencia se hayan puesto de acuerdo el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico y la defensa para que no hubiera tanto debate y decir, ¿sabes qué? Mira, pues mejor, ¿qué te parece si lo dejamos en 3 meses de plazo para cierre de investigación? Ya no debatimos. Lo pueden hacer, es válido, no pasa nada, para también evitar tanto argumento dentro de la audiencia inicial. Lo quise poner y se me estaba pasando, eso lo iba a explicar después de comentar lo que establece la Constitución, porque en ese tiempo, en ese plazo que establezca el juez de control, sean 2 meses, sean 6 meses o sean 4 meses, lo que hayan fijado, dependiendo de los actos de investigación que vayas a realizar. Y aquí también hago una pausa, aprovechar para comentar respecto a este punto, que tú como agente de Ministerio Público o como defensa debes estar consciente cuáles van a ser los actos de investigación que vas a realizar para calcular el tiempo que le vas a pedir al juez para realizarlos. Por lo regular, o siempre, a quien se le da el uso de la palabra en primer lugar, agente de Ministerio Público, él va a proponer un plazo e incluso también en ocasiones llegan a anunciar únicamente de forma enunciativa cuáles son los actos de investigación que van a realizar por el tiempo que están solicitando. La defensa no está obligado a ello, pero sí pueden conformarse, como ya decía, respecto al plazo que pida la agente del Ministerio Público. Sean 2 meses, sean 6 meses, sea lo que fijó el juez de control, pues en ese plazo, repito, tienen que tomarlo muy en consideración para planear y llevar a cabo los diferentes actos como este,
el que establece el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este artículo, en esta disposición, nos menciona la obligación que tienen tanto las personas como los servidores públicos para que puedan proporcionar información. Y solamente voy a leer la parte que se encuentra ahí, no transcribí todo el artículo. Dice, en caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la policía, en caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad. Tomamos un respiro para entender lo que establece esta diapositiva y lo explicamos. Ya estamos conscientes que estamos en la fase de investigación complementaria y nosotros, como defensores, queremos saber información. Pensemos de un policía, que el policía se encuentra aquí en esta imagen, que es un servidor público. Pensemos que ese policía fue el que detuvo a nuestro cliente. Vamos a poner un contexto y voy a explicarlo con un caso real, algo que nos sucedió, para que ustedes en la práctica, como alumnos, en caso de que les llegue a suceder, o los abogados que ya están empezando a litigar, si les llega a pasar, sepan qué realizar. Y el caso es este. ¿Qué hacer cuando un agente de la policía, sea del ámbito municipal, sea policía estatal, de cualquier corporación policíaca, que un policía se niegue a dar información cuando fue debidamente citado por la defensa? Pensemos en un agente del Ministerio Público. No sucedió. Resulta que en un caso que nosotros estábamos llevando del fuero común, pedimos el apoyo a la gente del Ministerio Público para poder realizar un acto de investigación, en específico una entrevista a un policía. Ya cuando nos presentamos con el apoyo de un tercero, que puede ser un investigador, ahorita vamos a hablar más sobre ese tema, pero pensamos que ya estando ahí, tenemos ya todo preparado. Pensemos la cámara de video, tenemos algún aparato para poder grabar la entrevista, llevarla a cabo, se presenta el policía y esta parte es importante, esta parte tiene que ver con el consejo. Cuando se presenta el policía, ya está frente a nosotros, le pedimos sus generales y le empezamos a preguntar respecto a ciertas circunstancias que no dijo en el informe policial homologado respecto a la detención. Y empezamos a hacer las preguntas. Y dice el policía, no voy a contestar porque ya todo se encuentra en el informe policial homologado. Le hacemos otra pregunta y el policía dice, no voy a responder porque, como ya dije, todo se encuentra dentro del informe policial homologado. Si le llega a suceder esto, como ya nos pasó en la práctica, lo tienen que hacer saber, no como aparece en la imagen, y quise ponerlo en la imagen para explicarlo como una especie de analogía. En alguna clase también lo comenté. Si el agente del Ministerio Público, o en este caso, algún policía, no respeta lo que establece la Constitución, o principalmente no respeta lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tú como defensor, pues no lo vas a acusar con tu mamá, pero la forma en que sí tienes cómo acusarlo, pues es ante el juez de control. Ya en otras ocasiones hemos hablado que por ciertas omisiones que llegue a hacer el agente del Ministerio Público, o en este caso, algunas violaciones procesales, o que no cumpla con lo que establece la norma respecto del actuar de los policías, podemos acudir ante el juez de control para pedir una audiencia de control de garantías. Va a depender si es en el fuero federal, en el fuero común, el estado en el que se encuentren, si le llegan a llamar audiencia de control de garantías o audiencia de control, como le quieran llamar, tiene que pedir esa audiencia ante el juez para acusar, tal y como se vio en la imagen, para acusarlo, no acusarlo con nuestra mamá, sino acusarlo contra el juez de control y exponerle y decirle, en este caso, que el policía no está incumpliendo con lo que establece el artículo
¿qué artículo es? El artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este tipo de ejemplos ya los he puesto en otras sesiones y me llegan a decir, oye abogado, ¿y cómo pido esta audiencia? Es muy sencillo. La forma en la que tienen que hacerlo es únicamente una promoción o un escrito dirigido a la causa penal, al juez de control, sea del fuero común o fuero federal, donde se esté llevando la causa, y muy simple, únicamente en tu carácter de defensor, que solicitas audiencia de control respecto a algunas violaciones por parte de la policía en lo que corresponde al artículo 215, dijimos, 215 del Código Nacional, toda vez que se niega a proporcionar información en la entrevista. No des mayores detalles, incluso esta última parte ni siquiera habría necesidad de mencionarla. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema es acusatorio y oral, la petición va a ser por escrito, pero ya en la audiencia ante el juez de control le vas a exponer, señor juez, el día tal hicimos una petición ante el agente del Ministerio Público para llevar a cabo un acto de investigación consistente en una entrevista para tal persona y que se llevara a cabo dentro de las instalaciones de la agencia del Ministerio Público. También pedimos que se pudiera videograbar la misma para tener ese registro en video. Respecto a esa solicitud, el agente del Ministerio Público resolvió que el día tal, a tales horas, mandaba a citar a los policías, se presentaron. El día tal, decimos la fecha, al presentarnos ante la agencia del Ministerio Público, el policía de nombre tal, y al preguntarle tal situación, se negó por tal motivo. Una síntesis muy breve de qué fue lo que sucedió y también cómo lo sustentas. Siempre les he recordado que para los argumentos sí pueden citar, de preferencia, un artículo nada más, en este caso el artículo 215, pueden decir al principio con fundamento en tal artículo 215, después la exposición fáctica y inmediatamente después mencionar con qué lo demuestran, con qué datos de prueba ustedes cuentan para justificar esa petición. Y tal y como lo dije hace un ratito, puede ser con el documento o la promoción, mejor dicho, con la cual le piden el apoyo a la gente del Ministerio Público, incluso también si el día que ustedes se presentaron a llevar a cabo esa entrevista se hizo una constancia por parte de la gente del Ministerio Público, también mencionar lo anterior, también puede justificarse con la constancia emitida por el agente del Ministerio Público con fecha tal en la que el policía se negó a dar la entrevista, exponiéndole esta parte jurídica, fáctica y probatoria, y una vez que le den el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, e incluso también que puede ser llamado a esa audiencia, no puede, sino que tiene que ser llamado a esa audiencia el policía, se le tienen que hacer los apercibimientos, porque incluso estaría incurriendo en un delito por obstruir esta impartición de justicia, a no dar mayor información de la que aparece en el informe policial homologado. Y quise poner este ejemplo porque era muy común en el sistema inquisitivo que solamente con las actuaciones que hacía la policía o los dictámenes que llegaban a hacer los peritos, cuando se les mandaba citar para interrogarlos, únicamente lo que decían, me adhiero o me apego a lo que está en mi informe tal o en mi dictamen tal, y era permitido en el sistema inquisitivo. Actualmente no. Actualmente recuerden que el artículo 20 constitucional establece en su apartado A, fracción primera, como parte de los objetivos del sistema, el esclarecimiento de los hechos. Y para ese esclarecimiento de los hechos se necesita que las partes involucradas, en este caso el policía o si puede ser también algún perito, den toda la información, y va a ser a través de las entrevistas o, en su caso, a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios, donde las partes podamos obtener mayor información y con esto esclarecer los hechos. Entonces, espero que este punto haya quedado claro de cómo es la forma en la que ustedes pueden solicitar este tipo de audiencias de control por parte de la defensa y que tiene que resolver el juez de control. Espero que haya quedado claro. Si no, voy a ir viendo sus comentarios para que... Bueno, aprovecho también para responder algunos comentarios. Dice Rosario Infante Jaimes,
no utilizaría la palabra acusado. Ese término es para la acusación, es etapa intermedia. Delatarlo podría ser, bueno, me imagino que se refería, no sé, violatorio de derechos humanos. La explicación va para Rosario. Siempre en todas mis clases, bueno, en algunas, y le invito para que vean las clases pasadas, siempre he mencionado que al imputado se le puede llamar imputado, acusado o sentenciado. Esa explicación ya la di. Imputado una vez que imputado una vez que se formula imputación, acusado una vez que se formula acusación y sentenciado una vez que se dicta la sentencia. Pero también el Código Nacional establece que de forma general, en todas las etapas o en todas las fases, se le puede llamar imputado. Hace un momento mencioné el término imputado o acusado porque acusado estaba poniendo ejemplos de que también nosotros podemos probar en juicio que el acusado cometió el delito, si es que somos agentes del Ministerio Público. Eso lo expliqué en la parte de la carga de la prueba que le corresponde al Ministerio Público demostrar en juicio que el acusado cometió eso y eso tiene que ver con la culpabilidad. Por eso, para dejarle más claro a Rosario, es que utilicé esos términos porque estaba hablando ya de la etapa de juicio. En la etapa de juicio ya se le conoce como acusado, únicamente para aclaración. Bueno, seguimos con la explicación. Hay otro artículo que nosotros como defensa tenemos que tomar en consideración para llevar a cabo nuestros actos de investigación. Es el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece, y pongan mucha atención en este artículo porque yo traté de escoger los artículos que en la práctica les pueden ser de mayor utilidad como defensa para poder llevar a cabo sus actos de investigación. Y uno de ellos, como decía, es el artículo 216, que parte del mismo establece que las partes, y aquí también mencionar que no únicamente hace referencia de esta proposición de actos de investigación respecto a la defensa, sino que también esos actos de investigación pueden ser propuestos ya sea por el asesor jurídico, la víctima u ofendido, incluso también el imputado. Todas las partes, aquí no estamos mencionando al agente del Ministerio Público porque a través de él nos vamos a auxiliar para llevar a cabo ciertos actos de investigación. Y este artículo establece, podrán solicitar los que consideren pertinentes o útiles y el Ministerio Público ordenará aquellos que se determine que sean conducentes. Quiero explicar esta parte porque este tipo de situaciones que se encuentran en este artículo en la práctica traen muchos problemas y de hecho por ahí tengo algunos videos porque es muy común que lleguen a pasar este tipo de situaciones por parte de la gente del Ministerio Público y otra vez voy a hablar de él. No me quiero echar de enemigos a los agentes del Ministerio Público, pero pues desafortunadamente en la práctica, cuando los exponemos ante el juez de control por omitir ciertos actos, como en esta ocasión, pues de repente sin querer, pues también no sé, te los acarreas como enemigos. Pues llegó a suceder, o llega a suceder en varias ocasiones que nosotros, para justificar los hechos, cuando seamos una defensa pasiva o para justificar la versión de la persona que representamos, proponemos ciertos actos de investigación. Un ejemplo para que quede más claro. Resulta que en algunas asuntos llevamos en el fuero común como defensa particular, era un asunto de tentativa de feminicidio. En ese asunto de tentativa de feminicidio, nosotros estábamos representando al diputado y dentro de la fase de investigación complementaria, ojo, porque es parte de la actividad que nosotros hicimos dentro de esa fase y que tiene que ver con esta clase, en esa fase de investigación nosotros le pedimos el apoyo a la gente del Ministerio Público basándonos en este artículo para poder entrevistar a la víctima y que nos prestara algún lugar de la agencia del Ministerio Público para que pudiéramos llevar a cabo la misma.
La solicitamos. Entre los diferentes actos que nosotros propusimos era esa entrevista. También solicitamos una reclasificación de lesiones por parte del médico legista y no recuerdo qué otro acto pedimos, principalmente esos dos. Hacemos la petición por escrito y también aquí me adelanto porque estoy seguro que muchos alumnos o incluso también ya recordé que algunos abogados me han preguntado cómo es que en la práctica nosotros proponemos esos actos de investigación. Es muy similar al ejemplo anterior. A través de un escrito, en este caso dirigido al agente del Ministerio Público, con el número de carpeta de investigación, lo puedes hacer tú como defensor y con fundamento en este artículo mencionas que propones los siguientes actos de investigación. Número 1, la entrevista realizada a la señora tal que se llevará a cabo a través de la licenciada tal o el investigador privado o la persona que vaya a hacer la entrevista para justificar. Ahí la puedes poner algún dato en particular que tú quieras justificar sin anexar las preguntas, sin anexar el interrogatorio o pliego de posiciones, si lo quieren llamar así, porque esto hasta me acomodé, porque alguna gente del Ministerio Público dice, no, licenciado, no te lo admito porque no acompañas tu cuestionario o porque no acompañaste tu pliego de posiciones. A tu escrito, donde haces la petición con la propuesta de este tipo de actos, si es que es una entrevista, no debes de acompañar las preguntas que les vas a realizar, llámale cuestionario, llámale pliego de posiciones, si le quiere llamar así, que ese término se utiliza más para la materia civil o para otras materias. No se requiere, únicamente propones el acto de investigación, dices, incluso también, y esta parte se me estaba pasando y corrijo, porque tú como defensa no estás obligado a darle a conocer a la gente del Ministerio Público tu teoría del caso. Es decir, en esa petición que hagas la entrevista, no tienes que decir la finalidad, es únicamente que como estrategia de defensa para justificar tu teoría del caso, eso sí lo puedes poner, que pides la entrevista de tal persona, propones tal día que la va a hacer tal persona en su carácter de abogado, investigador, quien quieras, siempre tiene que ser una tercera persona, que te presten algún lugar de la agencia de Ministerio Público y que incluso la vas a videograbar siempre y cuando acceda la persona entrevistada, si no únicamente la vas a tener que tomar a mano en ese momento y solamente con que digas con la finalidad de justificar la teoría del caso de la defensa. Y corrijo, ahí se me estaba pasando la explicación. Únicamente con que digas para justificar la teoría del caso de la defensa, solamente con eso sería más que suficiente. Y ha pasado, repito, que los agentes del Ministerio Público se oponen porque no establecimos la pertinencia o que sean útiles. Esto ha sido motivo para que nosotros, al igual que el ejemplo anterior, al igual que en esta imagen, si el agente del Ministerio Público no quiere llevar a cabo esos actos, no llévalos a cabo, corrijo, no apoya respecto a la propuesta de actos de investigación, como puse en el ejemplo anterior, no vas a acusarlo con tu mamá, vas a acusarlo ante un juez de control, acusarlo entre comillas, únicamente hacerle de conocimiento, lo mismo que en el ejemplo pasado, que no se respetó lo que establece el artículo 216, exactamente igual. Es decir, vas a pedir una audiencia dirigida al juez de control con el número de causa, tienes el fundamento y puedes mencionarle que pides una audiencia de control, incluso ese mismo artículo en la parte, me parece que es ese, bueno, espero no confundirme, pero me parece que es el siguiente, que establece que en caso de que sea el agente del Ministerio Público omiso en esa actividad, puedes acudir ante juez de control. Es el siguiente, ahorita voy a explicarlo un poquito más a detalle, pero en la petición que tú hagas al juez de control, con ese fundamento, por escrito, le vas a decir que pides una audiencia de control de garantías, toda vez que, con fundamento en lo que establece el artículo 216 del Código Nacional, se está oponiendo a auxiliar
respecto a la propuesta de actos de investigación. Hay nada más con eso, porque repito, no hace falta en tus peticiones narrar toda la historia. Eso es muy importante, porque me he percatado en algunas carpetas de investigación que las peticiones que hacen las partes, principalmente los defensores particulares ante juez de control, le avientan todo el rollo, le avientan toda la argumentación, eso que les decía de la parte fáctica, jurídica, probatoria, todo lo hacen en ese escrito, cuando no hay necesidad. Insisto nuevamente que este sistema es acusatorio y oral y todas las manifestaciones o peticiones ante el juez de control tienen que ser de esa manera. Estás cumpliendo con pedir una audiencia a través de un escrito, te la señalan y en esa audiencia lo que tú vas a argumentar es precisamente la omisión por parte del agente del Ministerio Público de no llevar a cabo esos actos. Y al igual que el anterior, tú le vas a decir, con fecha tal, hice un escrito o lo presenté ante el agente del Ministerio Público y con fecha tal me respondió esto, lo anterior lo justifico con tales datos de prueba. Y explicas tanto el escrito como lo que resolvió el agente del Ministerio Público, se lo expones y que lo anterior va en contraversión a lo que establece esta norma jurídica. Y le pides al juez de control que le ordene al agente del Ministerio Público que lleve a cabo el apoyo o el auxilio para llevar a cabo esos actos de investigación. Pues en el ejemplo que les puse, que nosotros pedíamos el apoyo para la entrevista a la víctima, en un primer lugar se negó el agente del Ministerio Público, a través de la solicitud que hicimos al juez de control, le ordenó, incluso aquí lo importante, y también muy respetable por algunos jueces de control, que también mis respetos para ellos, pero en algunas ocasiones, algunos, tampoco quiero echarme de enemigos a los jueces, pero algunos sí le llama la atención muy feo a los agentes del Ministerio Público. En esa ocasión sí se lo merecía, la verdad, porque lo que estaban haciendo era ponernos trabas para no llevar a cabo ese tipo de actos. Y le dijo, agente del Ministerio Público, usted ya conoce el sistema, no hay razón para que el defensor esté generando ese tipo de audiencias cuando es una obligación por parte de usted, conforme a este artículo, llevar o apoyar para este tipo de actos. Y más aún, y lo dijo así el juez, más aún, si el defensor está diciendo que va a utilizar una cámara de video para registrar esa información, pues mucho mejor para ustedes. Porque también cuando les mencioné que no únicamente era la entrevista, sino que también lo que pedíamos era una reclasificación de lesiones, y el argumento del Ministerio Público, cuando dijo que no a esa reclasificación de lesiones, dijo, no porque ya existe una dentro de la carpeta. Y el juez de control, ya cuando le expusimos esta situación, le dijo, y también, ¿cómo es posible que resuelva respecto si es un derecho por parte del imputado a través de la defensa que pueda saber cuál es la evolución que ha tenido la víctima respecto a esas lesiones? Por lo tanto, le ordeno y le doy un término de tantas horas para que acuerde y le dé las facilidades a la defensa y se puedan llevar a cabo esos actos de investigación. Claro, el juez lo argumentó muchísimo mejor, pero fue más o menos lo que pasó en aquella ocasión en la audiencia. Se los comparto porque aunque lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando apenas estamos empezando, pues no sabemos qué hacer. Es válido, me ha pasado en muchas ocasiones, pero pues para esto estas sesiones y estos consejos para que también los lleven a cabo en la práctica profesional. Espero que haya quedado claro, porque son situaciones que se les pueden presentar a ustedes como defensa respecto al actuar que tiene en algunas ocasiones de forma omisa el agente del Ministerio Público o más que omisa también en algunos casos de forma negativa, y de esta forma pueden resolver este tipo de casos que se les presentan. Bueno, pues otra situación que se les puede presentar dentro de la fase de investigación complementaria. Si bien es cierto, ya ustedes tuvieron acceso desde un principio para la audiencia inicial a la carpeta de investigación, no es únicamente tener ese acceso para esa audiencia, sino que en todo momento, en todas las fases que tiene el procedimiento penal,
ustedes como defensores deben de tener acceso al mismo. ¿Por qué? Porque llega a suceder también que algunos agentes del Ministerio Público llegan a reservar cierta información cuando el artículo 219 establece que las partes podrán tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. ¿Por qué lo comento y por qué tiene que ver con esta fase de investigación complementaria? Puede suceder que durante esa fase el agente del Ministerio Público se allegó de un dictamen de un perito en criminalística, que ya lo tengan, que nosotros le dimos seguimiento, que ya incluso está el oficio sellado por parte del agente del Ministerio Público y que no deja que lo podamos ver, y que con esa información nosotros podamos oponernos también, entre comillas, con otro dictamen de otro perito. Por eso saqué a colación este artículo, porque en el caso que el agente del Ministerio Público no te dé la oportunidad de ver esos registros, estudiarlos, tener copia de los mismos, y en este artículo era el que hacía referencia en el caso anterior, que dice, podrán acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente. Aquí se lo dice de forma expresa, y al igual que los ejemplos anteriores, si el agente del Ministerio Público se niega a darte acceso a esos registros, la importancia que dije de un dictamen, por poner un ejemplo, pues de igual forma puedes acudir ante juez de control, para no ser repetitivo, de la misma forma que mencioné en los ejemplos anteriores. Y también con este ejemplo que puse, aprovecho para responder algunas preguntas que me han formulado algunos estudiantes o abogados también a través de los comentarios de mis clases. Me llegan a decir, y ya me acordé quién fue, es una persona que es muy participativa y que aprovecho para mandarle un saludo. Preguntó Rafael Flores, aprovecho para saludarlo. Él preguntaba en alguna ocasión cómo desvirtuar o cómo controvertir el resultado o la conclusión de un dictamen por parte de un perito. No recuerdo de qué fue la pericial. Pues la forma es esta. Primero, imponerte de lo que dice ese dictamen. Claro, nosotros no somos expertos, para eso necesitamos el apoyo de alguien más. Pensemos que es un peritaje, un dictamen en criminalística, y que lo que dice ese dictamen sabemos que está mal realizado, que hay una versión alterna quizá, o que hay muchas cosas, muchas situaciones deficientes que podemos atacar con otro dictamen. Pues la forma precisamente de atacarlo es con otro dictamen por parte de la defensa. Nosotros podemos nombrar a otro defensor, a otro perito en la misma área para desvirtuar lo que presenta el perito de la fiscalía. Puede ser un perito particular o incluso, ahorita se me olvidó el artículo y les pido de favor a los abogados o a las personas que me están viendo y escuchando, hay un artículo, que me apoyen con ese artículo, ahí de preferencia que lo pongan como comentario en la parte de abajo. Hay un artículo que establece que incluso las partes, ahorita me estoy refiriendo al imputado y la defensa, pueden pedir el apoyo al agente del Ministerio Público para que incluso su nombre puede ser un perito de la misma fiscalía o un perito en general, y los gastos por la producción de prueba van a correr a cargo del Estado. Déjenme checar bien ese artículo para poder explicarlo, si me da tiempo, al final de la clase o en la sesión de la siguiente semana, porque es muy importante. Si nosotros no contamos con los medios económicos, y en este caso me refiero al imputado, para poder pagar a un perito, el mismo Código Nacional te establece que incluso en el caso de la defensa pueda correr este cargo pues, por parte del Estado. Déjenme checar el artículo porque ahorita no recuerdo cuál es. Si los que son abogados me apoyan para poder ponerlo en sus comentarios, y también que les sirva, y con esta información que nos pueda proporcionar ese perito, desvirtuar lo que dice el otro. ¿Y cómo se va a hacer? Estamos preparando medios de prueba dentro de la fase de investigación complementaria para ofrecerlos dentro de una etapa intermedia en la audiencia intermedia. Si nos vamos a juicio,
pensemos que se presenta el dictamen del agente, del perito que ofreció el agente del Ministerio Público, y por otro lado se ofrece o se presenta, se desahoga el dictamen del perito ofrecido por la defensa, y va a ser a través del ejercicio del interrogatorio y contrainterrogatorio de ambos que nosotros le restemos credibilidad al dictamen del agente del Ministerio Público, o incluso también nosotros podemos apoyarnos de un consultor técnico para que le formulemos preguntas y ataquemos lo que está en ese dictamen, o viceversa. También el agente del Ministerio Público puede atacar lo que se presenta en ese dictamen, y al final quien va a dar la determinación de cuál de los dos es al que se le da valor probatorio, pues va a ser un juez. Recordemos que en ese sistema no es un sistema de prueba tasada, no es un sistema de prueba plena. El juez, bajo la lógica, bajo las máximas de la experiencia, bajo los conocimientos científicos, como en este caso, a través de lo que se desahogó en juicio, ya estamos hablando de juicio, o adelantándonos pensando que vamos a llegar a juicio, con lo que él escuche, ese interrogatorio o contrainterrogatorio va a determinar cuál de los dos dictámenes o cuál de los dos peritos tiene la razón. Entonces, para responder a Rafael Flores en alguna pregunta que me hizo, esa es la forma. Y pues todo eso lo comenté porque se desprende de lo que nosotros estudiemos, de los diferentes actos de investigación que lleva a cabo el agente del Ministerio Público, pero ya dentro de una fase complementaria en la etapa de investigación. Espero no haberlos enredado para que pasemos a otra diapositiva. A ver, dice, aprovecho para leer algunos comentarios. Dice Uriel, dice Betsaida, cuando se requiere tomar una entrevista a un civil que fue testigo, pero no quiere, ¿qué se puede hacer? Yo puse el ejemplo de entrevistar a un testigo cuando es policía. Y aquí, afortunadamente, tenemos un informe policial homologado y sabemos que estuvo presente en los hechos. Pero, ¿qué puede pasar en la práctica? En la práctica puede suceder que algún civil, cualquier persona, tenga conocimiento de los hechos, que nosotros directamente, aquí también un comentario, puse el ejemplo cuando lo hacemos a través del agente del Ministerio Público, pero también nosotros como defensa no siempre tenemos que pedir el apoyo del agente del Ministerio Público. Nosotros mismos podemos ir al lugar de los hechos, recabar la entrevista sin necesidad del apoyo del agente del Ministerio Público. Y en este ejemplo que les acabo de dar, una persona se da cuenta, vamos al lugar de los hechos, al lugar de intervención, llegamos al lugar, a través de un tercero nos apoyamos para hacer esa entrevista, y resulta que la persona, a sabiendas que nosotros ya tenemos conocimiento, que supo de los hechos, no quiere dar información. Desafortunadamente, y esto va para Betsaida, desafortunadamente, si el testigo llega a decir, no, pues yo no vi nada, yo no sé nada, desafortunadamente, como fue en este ejemplo algo que se percató a través de sus sentidos y no hay un informe o no hay una entrevista anterior que lo obligue a dar esa información, pues en ese caso desafortunadamente no se puede hacer nada. Ahora, otro caso respecto a esta misma pregunta, Betsaida, ¿qué sucede cuando ya previamente hay una entrevista por parte de un policía y esa entrevista consta en la carpeta de investigación y la misma fue realizada a un civil, como tú mencionas, o a un ciudadano común y corriente? En este caso, como ya hay información previa, tenemos argumentos, al igual que el policía, de la misma forma. Ahí, ante el agente del Ministerio Público, sin coaccionar al testigo, hacerle ver lo que establece este artículo, que incluso también puede generar algún tipo de responsabilidad penal. Y si bien es cierto, si no es autoridad, a mi consideración, y eso
repito, es una opinión personal, estaríamos en el mismo caso que el policía, hacerle ver en una audiencia ante juez de control, exponerle esta situación, que vaya el testigo y que el juez lo aperciba, pero ya eso como último recurso, si es que ese testigo no quiere dar mayor información. Repito, es solamente esto último que les acabo de decir, es una opinión mía, ya va a depender del criterio del juez de control, pero el artículo que les leí hace un momento, que me parece que fue el artículo 215, espero no equivocarme, por ahí revisen ustedes el artículo, establece que toda persona o servidor público tiene la obligación de dar información. Por lo tanto, también aplicaría esta forma para poder obtener información importante, porque en todo caso estaría incurriendo en algún tipo de responsabilidad, incluso de carácter penal. Pues espero haber respondido a Betsaida y aprovecho para agradecer a Paola Umaña. Saludos, Paola, aprovecho para saludarla. Y me está diciendo que el artículo 216 del Código Nacional, me imagino que, ya, es el ejemplo que acabo de poner, es el artículo 16. Muchas gracias, Paola. Pues seguimos. Dejamos los ejemplos y ahora vamos con una situación que también se puede presentar dentro de los actos de investigación en la fase de investigación complementaria. Repito, hacemos un recuento, ya hablamos en las clases anteriores de audiencia inicial, ya hablamos también del plazo para cierre de investigación, en ese plazo es la fase complementaria de esa etapa de investigación y nosotros como defensa podemos llevar a cabo actos de investigación. Lo comento para las personas que apenas nos están viendo. ¿Qué puede suceder en esta fase? En esta diapositiva nos hace referencia de quiénes son responsables de llevar a cabo la cadena de custodia. Y lo comento porque, espérenme, me acomodo, y lo comento por muchos casos que se dan en la práctica. Ya he comentado en otras sesiones que nosotros como defensores podemos ir al lugar de los hechos, lo dije hace un momento, y pensamos que en ese lugar de los hechos hay cámaras de vigilancia. Quiero poner este ejemplo respecto al artículo 228 del Código Nacional. Pensemos que en ese lugar de los hechos hay cámaras de vigilancia. Y voy a ponerlo con un caso que se nos presentó hace unos 3 meses, más o menos, con mi amigo Daniel. Aprovecho para saludarlo, no sé si me esté viendo en Facebook, aparece como Daniel Magnánimo. Es un amigo mío, abogado, que hemos hecho equipo de litigación. Y nos sucedió que en ese caso de hace aproximadamente 3 meses, más o menos, el delito, espero no equivocarme, el delito fue robo a casa habitación y robo de vehículo. En ese caso, resulta que fue un robo dentro de una casa habitación, roban dinero, roban algunos bienes muebles, lo llevan a unos vehículos. Esos vehículos eran propiedad de las personas que habitaban ese domicilio, pero lo que no contaban es que esos vehículos tenían dispositivo GPS y les fueron dando seguimiento hasta llegar a un domicilio, que era el domicilio de uno de los imputados, encuentran ahí el vehículo y en ese momento hacen la detención. Pero cuando hacen la detención, en la esquina había una tienda y esa tienda tenía cámaras de vigilancia. Pongo ese ejemplo, pongo ese contexto, porque parte de nuestra teoría del caso era demostrar que los hechos que se encontraban en el informe policial homologado no eran conforme como habían sucedido y que la información o parte de la información con la que contábamos para poder justificar esa situación era de los videos en las cámaras de vigilancia. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el artículo 228 nos habla de los responsables de la cadena de custodia. Yo les he comentado en algunos ejemplos que cuando se trata de videos obtenidos de cámaras de vigilancia bajo los principios de igualdad y libertad probatoria, por eso también quise que pusieran mucha atención en las diapositivas anteriores y les comenté,
Pongan mucha atención porque esos artículos son base fundamental para los demás actos que ustedes tienen que realizar. Bajo los principios de igualdad entre las partes y bajo el principio de igualdad probatoria, hay muchos jueces que tienen el criterio que la defensa, con los actos de investigación, puede recabar esa información y presentarla en la carpeta de investigación, ya en este caso, en la fase de investigación complementaria, para que después la podamos, bueno, sería una vez terminada esa fase, corrijo, una vez terminada esa fase, una vez que la defensa, acá viene la corrección, una vez que la defensa hace el descubrimiento probatorio, podamos aportar esa grabación como medio de prueba. Espero no haber sido tan técnico. Lo que quise dar a entender que la defensa puede recabar esa información a través de un tercero, que puede ser un perito en informática, un perito en criminalística, recabar el video, tener esa información, hacer nuestro escrito para descubrir esos medios de prueba ante la agente del Ministerio Público dentro ya de la etapa intermedia. Pero acá pongan mucha atención porque es muy importante y retomo el criterio de los jueces. Algunos jueces, bajo esa libertad probatoria y esa igualdad de las partes, permiten que lo haga la defensa con sus medios, con un perito en criminalística, con un investigador privado, como ustedes lo quieran hacer. Lo correcto o lo mejor sería a través de un perito en informática o un perito en criminalística. Pero tenemos el otro criterio. Tenemos el criterio por parte de los jueces que establecen que ese tipo de actos de investigación que requieren llevar a cabo un registro de cadena de custodia lo tiene que hacer la policía. La policía con capacidades para procesar, en este caso, indicios o información. Repito, el criterio que más prevalece o que más he sabido que llevan a cabo los jueces es este, que ese acto de investigación que requiere un registro de cadena de custodia tiene que ser a través de la policía. En un caso particular, yo lo he hecho de ambas maneras. Ahí depende mucho el criterio del juez, pero para que no se metan en problemas, pues mejor háganlo de esta forma, porque el mismo artículo, y aquí aprovecho para leer esa parte, dice: la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de, es que no alcanzo a ver bien, de las funciones propias de su encargo o actividad. Bueno, ahí dice que conforme a la ley sean los encargados para llevarlo a cabo. Bajo ese criterio y por las palabras que les puse en rojo, es que los jueces de control tienen el criterio, la mayoría, que tiene que ser a través de la policía con esas facultades para poder procesar esa información. Repito, ambas son válidas, nada más que corren riesgo si lo hacen ustedes de forma individual, porque puede que se encuentren con el criterio de un juez que diga: el artículo 228 establece que solamente la policía o los facultados para llevar a cabo ese tipo de registros o cadena de custodia, pues solamente de esa manera. Por lo tanto, esta prueba o este medio de prueba es ilícito o ilegal. Entonces, para que no caigan en ese supuesto, pues yo les recomiendo mejor que lo hagan a través de la policía conforme a lo que establece el artículo 228 dentro de la fase de investigación complementaria. Pero también lo pueden llevar a cabo en la fase inicial si es que llevan a cabo este tipo de actos de investigación. Espero también haya quedado claro. Después, ya para ir cerrando, hoy posiblemente termine, bueno, no es cierto, pensé que iba a terminar antes, pero no. Sinceramente, yo pensaba que esta clase la iba a terminar ahora sí en una hora, pero son 9:20, no sé ustedes, pero por lo menos a mí se me pasa el tiempo rapidísimo. Lo que les dije en alguna ocasión, que soy como Vicente Fernández, entre más me aplaudan, más canto. Y pues aquí entre más comentarios haya, pues yo le sigo y así me la puedo aventar otra hora y media más. Pero yo sé que también es cansado, yo sé que pues estar sentado, aunque estés en casa, aunque estés ahí bien cómodo, yo espero que estén ahí con su cerveza. Bueno, esta no es una cerveza, pero pues espero que estén con su cerveza, con su botana, escuchándome, tomando nota,
viendo lo que establece el Código Nacional, comparando. Yo espero que lo estén haciendo así. Posiblemente se la pasen mejor, o si se aburren, pues igual les sirve para aquellas personas que padecen insomnio, pues que puedan dormir un poquito más. Ya vamos a terminar, no se preocupen, ya quedan como 3 diapositivas, creo. Es cierto, porque ahí vienen unos temas que, híjole, voy a resumirlos, porque ahí viene una diapositiva que les va a servir de mucho. No se me vayan, no se me desesperen, porque esta diapositiva que viene, créanme que me han preguntado mucho esto que viene acá, pongan mucha atención. Yo espero que ya, échense un poquito de agua, respiren. Yo también ya voy a respirar un poquito. Respiren, relájense, porque viene lo bueno. Viene la parte que más ha traído preguntas en los comentarios en sesiones anteriores y lo que se les puede presentar también en la práctica respecto a los actos de investigación que pueden llevar a cabo en la fase complementaria. Dice el artículo 251, actuaciones en la investigación requieren autorización previa del juez de control. Y solamente voy a explicar un supuesto de este artículo 251. Este artículo nos dice que cuáles van a ser los actos de investigación que no requieren autorización por parte del juez de control. Uno de ellos, hay varias fracciones, solamente por ejemplo, uno de ellos, que repito, es el que más me preguntan, y que es muy fácil, es la entrevista. La entrevista, no, que si bien es cierto, requiere cierto tecnicismo, ya cuando vas agarrando experiencia, pues va siendo fácil de poderla realizar. ¿En qué consiste una entrevista, ya sea a un testigo o un policía? Primera recomendación, yo espero que vayan tomando nota, repito, porque es un tema muy importante que se les va a presentar mucho en la práctica, y antes de dar esos consejos, aprovecho para decirles que le pongan compartir, porque yo sé que esta información que les voy a dar, esto les va a servir de mucho a los estudiantes y principalmente a abogados que apenas están trabajando la materia penal, porque aunque parezca sencillo, no sabemos en ocasiones cómo entrevistar a los testigos. Los ejemplos o las recomendaciones que voy a dar es conforme a la experiencia que hemos tenido durante los años que tenemos litigando la materia penal. Por favor, les pido que se den un respiro, pónganle compartir de favor para que más abogados sepan o conozcan y me corrijan también. ¿Por qué no? Es válido también corregirme en la forma en la que lo hacemos nosotros. Bueno, les decía, primer consejo que les doy para la entrevista. Si ven en la imagen, es una entrevista y en esa entrevista tiene un signo de prohibición en la parte que corresponde al defensor. Vamos a poner ejemplos, vamos a poner que ese defensor que está en medio soy yo, soy un defensor particular y quiero hacer una entrevista, ya puede ser a un testigo o a un policía respecto a los hechos. Pues la mayoría de criterios por parte de jueces de control y jueces de juicio oral, y esto es de la gran mayoría, aunque también es sabido que hay excepciones, que las entrevistas no tienen que ser realizadas por el defensor. Repito, esto es el primer consejo para los defensores que lleven a cabo entrevistas dentro de las diferentes fases, en la fase inicial o la fase complementaria, que la entrevista directamente no la tienen que hacer ustedes como defensores. Pongan mucha atención en esto, porque me he enterado de algunos jueces de control que ya sea en la audiencia inicial o en la audiencia intermedia, cuando escuchan y dicen, señor juez, pensamos en audiencia intermedia, ofrezco como medio de prueba la entrevista que realizó el defensor, y dicen su nombre a tal persona, y lo detienen. Me ha tocado saber de asuntos así, lo detienen y le preguntan, defensor, ¿me puede repetir quién hizo la entrevista? Y el defensor dice, la hice yo. Y en ese momento lo relevan de cargo. Así ha pasado con algunos defensores
ese criterio tienen algunos jueces. ¿Por qué? Porque si yo estoy presente en esa entrevista y formo parte de la misma, me vuelvo medio de prueba, me convierto en órgano de prueba. Y cabe la posibilidad que esa información que tiene la gente del Ministerio Público a sabiendas que yo hice la entrevista, me puede citar como testigo respecto a esa entrevista. Este ejemplo o este comentario ya lo había dado cuando comenté los datos y medios de prueba en la audiencia inicial. Aplica también para esta fase porque estamos preparando todo para una etapa intermedia. Entonces, eso que les dije para la audiencia inicial también aplica para las entrevistas dentro de la fase complementaria, yendo o pensando que vamos a ir a una etapa intermedia. Nosotros como defensores no podemos intervenir en esas entrevistas porque nos convertimos en órgano y medio de prueba. Y ha pasado, porque así como les puse este ejemplo, me tocó llevar un asunto en Tabasco, que cada calor de Tabasco aprovecho para saludar a mi amigo Gibran Torres, que espero que ahora sí me esté viendo. Saludos, amigo, compadre. En un asunto que llevamos allá en Tabasco, resulta que el mismo agente del Ministerio Público mandó a llamar como testigo a otro agente del Ministerio Público que había entrevistado él directamente. El agente del Ministerio Público de la Federación había entrevistado a un menor de edad. Voy a dejar más claro el ejemplo. Un agente del Ministerio Público del Fuero Común en un asunto de homicidio había mandado a citar como testigo a un Ministerio Público federal porque él mismo había hecho una entrevista a un testigo, a un menor, que no se presentó en juicio y lo hizo para saber qué fue lo que le dijo en aquella ocasión ese menor. Me podrán decir que el testimonio que dio ese menor no puede ser introducido a través de un tercero, sino directamente de la fuente de información, que es el menor. Fue parte de lo que debatimos en esa audiencia, pero lo puse como ejemplo porque existen probabilidades que ya sea el agente del Ministerio Público o la misma defensa pueda mandar a citar como testigo a un agente del Ministerio Público o el agente del Ministerio Público pueda citar como testigo a un defensor. Entonces, primer consejo que les doy con esto que les acabo de explicar: ustedes como defensores no lleven a cabo las entrevistas. Y tiene que ver con el segundo consejo. El segundo consejo, que tiene que hacerlo, tal y como aparece en esta imagen, a través de un tercero. El Código Nacional de Procedimientos Penales no establece la figura de investigador privado. Hasta el momento, y me pueden ayudar a buscar en el código, no existe la figura de investigador privado. Por lo tanto, esa entrevista la podemos hacer a través de un investigador privado, de un criminólogo, de un criminalista, de un experto en el área que vayamos a preguntar, a través de un abogado o a través de un pasante. ¿Cómo es que lo hago yo? La forma en que lo hago yo es a través del apoyo de un abogado, si es que estamos trabajando en una litigación, o incluso también a través del apoyo de un pasante, que aquí hay que tener mucho cuidado. Así como en el ejemplo anterior, cuando les hablaba de la cadena de custodia, si es que nosotros llegamos a nombrar a un pasante, cabe la posibilidad que si lo ofrecemos como medio de prueba, en una etapa intermedia y llega a juicio, puedan llamar a juicio, o puedan ofrecer, mejor dicho, como medio de prueba, el agente del Ministerio Público a ese pasante y restarle credibilidad a su entrevista, dado que posiblemente no tenga los conocimientos y la capacidad para llevar a cabo una entrevista de forma metodológica o como lo haría quizá un experto. Esos son parte de los riesgos. Afortunadamente, cuando me he auxiliado de algún pasante, ha sido en casos sencillos. Cuando sean casos complicados, pensemos, no sé, algún secuestro, algún homicidio, aquí lo recomendable es que pudiera hacerse a través de preferencia, a través de un criminólogo, porque pues ellos tienen la forma, los medios para poder entrevistar a una persona entre sus materias o los cursos que ellos reciben, pues también tienen cursos de capacitación
para poder entrevistar a personas. Puede ser a través de un criminólogo o a través de un abogado, para que esa credibilidad que pudiera tener no se le reste dentro de una audiencia de juicio. Eso solamente como recomendación, como segundo consejo de quienes se pueden auxiliar para poder llevar a cabo una entrevista. Vamos en el segundo consejo. El tercer consejo. El tercer consejo lo ven en esta parte. La recomendación que al momento de llevar a cabo la entrevista la hagan videograbada, pero también puede llegar a suceder que si el testigo es de los testigos que forman parte de la teoría del caso del Ministerio Público, pues la mayoría se niega a que sean videograbados. Pero si son testigos de descargo, pues ahí no hay tanto problema, porque pues son parte de los medios de prueba que uno como defensor está recabando, por lo tanto va a ser más fácil que los podamos grabar. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque en el sistema inquisitivo, el sistema anterior, y no me dejarán mentir, muchos abogados ya de la vieja escuela, que pues lo que hacían, sinceramente, vamos a ser sinceros, muchos de lo que hacían los abogados era presentar ante la gente del Ministerio Público una memoria USB y ahí está lo que va a decir el testigo. Y únicamente copiaban, pegaban, aquí fírmele por favor. Y ya era su testimonio. Aquí no, aquí es completamente diferente. Aquí es un sistema que se rige bajo ciertos principios, bajo ciertos criterios, y lo que se busca es, como lo dije en diapositivas anteriores, el esclarecimiento de los hechos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo a través de una videograbación? Entonces, tercer consejo, que su entrevista, en la medida de lo posible, se puede llevar a cabo a través de una videograbación. No siempre se va a poder, porque también si las personas se oponen, no hay forma de obligarlas, es un derecho que ellos tienen. Para eso vas a tener que hacerla por escrito. El tercer consejo, que la videograbes, y aparte de videograbarla, vas a tener que transcribirla, y de esa transcripción vas a tener que pedirle copia de su identificación y agregarla. Aquí no se quemen el cerebro. La forma es muy fácil. Dentro de las carpetas de investigación ya hay entrevistas. Ustedes pueden utilizar el mismo formato que utiliza la policía para llevar a cabo sus entrevistas. Es un formato que ustedes mismos pueden realizar, donde va a aparecer el número de carpeta de investigación, la fecha de cuándo se realizó, los generales de la persona entrevistada y la narración de lo que les fue diciendo, su firma, su credencial, y con eso, si es que la van a hacer por escrito. Y como estamos hablando de la fase de investigación complementaria, recabas esa información como medio de prueba, y ya en la etapa intermedia, cuando haces el descubrimiento probatorio, la presentas ante la gente del Ministerio Público. ¿Por qué no antes? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, me la estoy haciendo yo, pero es importante. ¿Por qué no antes? Porque eso es como si fuera un juego. Si tú, con antelación a la etapa intermedia, le presentas tus cartas a la gente del Ministerio Público, le estás presentando tu teoría del caso y le estás presentando cómo atacarte. Si es como un juego, pues aprovechar ese juego, reservarte las cartas, reservarte las entrevistas para presentarlas hasta la etapa intermedia en su fase escrita, cuando nosotros como defensores hagamos el descubrimiento probatorio. Eso nada más como un consejo para defensores. Se deben hacer así. Habrá algunos que lo vean a mal porque piensen que no se respeta ese principio de objetividad, lealtad o buena fe, pero pues eso depende de la estrategia y la forma de litigar de cada defensor. Bueno, ya les di 3 consejos. Vamos con el cuarto, ya en cuanto a la forma. Esa entrevista, si recuerdan la primera imagen que les mostré, esta forma de analogía, cuando empezamos esta clase, yo les mostraba una imagen para las personas que apenas se están conectando. Les presenté una imagen de un chavo que yo interpreto que en esa imagen está ligando a una chava en un antro. Y les decía, le empieza a preguntar cómo te llamas, quién eres, cómo estás. Pues las entrevistas, en este cuarto consejo,
yo les aconsejo que lo hagan como una charla. Obvio, no se van a ligar a la testigo. Bueno, sí, ahorita que me acuerdo, sí, yo no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero sí ya, no se estaba ligando a la testigo, pero ya la testigo como que le gustó el abogado, pero bueno, fue parte de las experiencias que llegan a pasar. Pues aquí, en ese ejemplo, en esa analogía, no se van a ligar a la testigo, pero sí van a tener una charla con ella. Y la recomendación que lo hagan de esa forma, porque si de repente se ponen así como tipo película de Estados Unidos, que está sentada la persona en la fiscalía y, y está la luz aquí, todo oscuro y la luz y preguntándole, y tú sabes, si lo hacen de esa forma, si lo hacen de una forma que están presionando al testigo, se va a cerrar y no les va a dar información. Mejor hacer como esta parte también de las películas, quizá el policía malo, el policía bueno, aquí el investigador bueno, pensemos, o el abogado bueno, que le empieza a preguntar cómo está el día. Claro, esa parte no la vas a grabar. Pensemos que es un testigo del agente del Ministerio Público, lo entrevistas, pero sí le puedes preguntar cómo está su día, cómo ha estado, si hubo mucho tráfico, si está todo bien en su casa, no sé, tratar de hacer plática de fútbol, de lo que tú quieras, ganarte parte de la confianza y tener pues cierta pues empatía también con otra parte, porque pues no ha de ser fácil ser testigo de un hecho que la ley señala como delito o de un delito como tal, si es que ya nos vamos a juicio. Pues manejarlo más como una charla, y en esa charla la persona que vaya a entrevistar, que ya recordamos que tiene que ser un tercero, el defensor no, tiene que ser, corrijo, tiene que ser un tercero, que esa persona a través de esa charla, a través de esa plática, lo que va a obtener de esta persona, y creo que voy en el cuarto consejo, va a obtener a través de las preguntas circunstancias de tiempo, lugar y modo. ¿De qué forma? A través de las preguntas básicas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Aquí el consejo, que tengan la persona que va a llevar a cabo la entrevista, que tenga una lista de los temas principales que tiene que preguntar, y no es a través o no es en la forma de un interrogatorio. Y por eso, ya esto va como quinto consejo, último consejo de esta forma de llevar a cabo las entrevistas. Bueno, ya ahí les puse en la parte de abajo que tiene que ser de preferencia en forma de charla y no es un interrogatorio. Es decir, no se rige bajo las reglas o las técnicas de litigación en cuanto a la objeción o las preguntas permitidas en interrogatorio. No confundir lo que es una entrevista a lo que es un interrogatorio. Son completamente diferentes. El interrogatorio se va a llevar a cabo en sede judicial, mientras que la entrevista se puede llevar a cabo en cualquier lugar. Ya puse ejemplos que se pueden llevar a cabo en las instalaciones de una fiscalía, pero yo he hecho entrevistas en domicilios, en el lugar de los hijos, en diferentes lugares. Puede ser en cualquier lugar. Recuerden que hay una libertad probatoria. En esa entrevista pueden hacer de forma libre las preguntas, siempre respetando los derechos humanos de la persona que están entrevistando, pero no se sigue bajo la lógica o más que la lógica, bajo la forma del interrogatorio, porque aquí voy a poner un ejemplo que nos pasó en un asunto que llevamos de un delito federal, un delito de posesión ilícita de hidrocarburo, lo que se conoce como huachicol. Fue un asunto que llevamos de una población muy cercana, de aquí del municipio de San Martín, y nosotros en la fase de investigación complementaria pedimos el apoyo de la gente del Ministerio Público Federal para mandar a citar a policías federales dentro de la sede ministerial, y cuando estábamos allá, lo primero que nos dijo la gente del Ministerio Público Federal, cuando más o menos apenas empezaba el sistema, me dice, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen la entrevista? Si ustedes pueden interrogarle, pueden hacer un interrogatorio en la audiencia, ¿para qué lo hacen? Y otra Ministerio Público nos decía, ustedes son los primeros que piden este tipo de actos de investigación, eso en su momento.
Y la respuesta a esos dos comentarios, si somos los primeros o éramos los primeros en ese tiempo, no significa que no tenía que hacerse. Es parte de las obligaciones que tiene la defensa para llevar una defensa técnica y adecuada. Y el otro comentario que dijo el agente del Ministerio Público, ¿para qué entrevistan si les pueden preguntar en interrogatorio? Pues está mal, porque con esa información que nosotros tengamos en la entrevista, podemos tener más datos de los que había en el informe policial homologado de los policías, y si esa información ya en audiencia de juicio, una vez que pasamos por la etapa intermedia, fue admitida y se desahoga, con esa información nosotros como defensa podemos hacer ejercicios para evidenciar contradicción, para, pues, ¿qué sería? Principalmente, sí, en este ejemplo sería para evidenciar contradicción. Entonces, es importante que tengamos esas entrevistas, no únicamente nos quedemos con la información que recaba el agente del Ministerio Público a través de sus entrevistas, no únicamente con lo que está en el informe policial homologado, sino que también nosotros como defensores en este ejemplo, y para responder a la pregunta o al comentario que hizo el agente del Ministerio Público, pues para eso nos sirve la entrevista, para hacer ese tipo de ejercicios y, como ya lo dijimos antes, para cumplir con lo que establece el artículo 20 constitucional, que es el esclarecimiento de los hechos. Para eso, simple y sencillamente. Pues en ese mismo ejemplo, ya para concluir el mismo, el agente del Ministerio Público nos decía que porque también pasó que cuando estábamos en la entrevista, estaba quien en ese momento me apoyó para llevarla a cabo, y aparte estaba el agente del Ministerio Público. Ojo, son actos de investigación de la defensa. Y esto va como sexto consejo, si lo quieren ver así. En los actos de investigación que ustedes como defensores o nosotros como defensores solicitemos el apoyo a la gente del Ministerio Público, no es obligatorio, ni incluso si nosotros nos oponemos a que esté presente la gente del Ministerio Público, pues lo podamos hacer a que ahí, pensándolo bien, bajo esos principios de igualdad, contradicción, no sé qué tan válido sería para un juez decir que no esté presente el agente del Ministerio Público, pero no es obligatorio. En aquella ocasión, el ejemplo que estoy poniendo, el agente del Ministerio Público estuvo en la entrevista, y acá el consejo y lo malo que hizo este agente del Ministerio Público. La persona que me apoyó para hacer la entrevista empieza a hacer la pregunta y le dice, no conteste, testigo, objeción. O sea, como si fuera una especie de interrogatorio, cuando ya dijimos que el interrogatorio no sigue las mismas reglas que la entrevista. Son completamente diferentes. Y resulta que en esa entrevista la gente del Ministerio Público se estaba oponiendo a las preguntas que estaba haciendo esta tercera persona que me apoyó, incluso hasta hablaba de cuestiones de objeción. Eso no está permitido, eso no tiene que llevarse a cabo así. Repito, son situaciones diferentes, entrevista a interrogatorio. Son completamente diferentes, distintas. Eso va como consejo para que no le suceda, y si llega a suceder, pues al igual que los ejemplos anteriores, hacérselo ver al juez de control en una audiencia de control de garantías para que se eviten este tipo pues de formas de actuar por parte de algunos agentes del Ministerio Público. Respecto a esta diapositiva, sí me gustaría ver algunas preguntas, porque es un tema que yo lo quería dar en un taller, no únicamente el tema de la entrevista, sino que de forma general el tema de actos de investigación lo quería dar a través de un taller que iba a cobrar a muy bajo costo, pero pues ya dijimos, para quienes apenas me están viendo, que por la contingencia del COVID-19, ese taller lo estoy impartiendo de forma gratuita a través de las clases de Derecho Procesal Penal, como el día de hoy. Esto para apoyar la economía de mis compañeros abogados, de los alumnos, y más de los alumnos que pues no contamos con muchos recursos en ocasiones para pagar ese tipo de talleres. Voy a aprovechar para hacer una pequeña pausa respecto a ese tema y ver las preguntas, si es que hay. Dice Milik, y entonces en la acción penal privada, ¿cómo realizar actos de investigación y cómo se realizan por parte de la parte agraviada si el juez requiere que las entrevistas se tienen que hacer por el Ministerio Público o policía y no por un defensor por carecer de legalidad? Esta pregunta la hace Sergio Marroquín.
Es un tema que podemos abordar más adelante, la acción penal por parte de los particulares, y para los alumnos que no sepan en qué consiste esta figura, la acción penal por particulares, como su nombre lo dice, quita el monopolio de la acción penal. Esta contemplada en el artículo 21 constitucional, y con la reforma de junio de 2008 le da la facultad a los particulares para que nosotros mismos, en este caso no como defensores, sino como asesores jurídicos, podamos respaldar o llevar a cabo una carpeta de investigación con las mismas facultades o a la misma forma que lo pudiera hacer o pudiera llevar a cabo un agente del Ministerio Público. Voy a explicarlo más claro. Cuando tú vas a presentar una denuncia o una querella, vas ante el agente del Ministerio Público, él lleva a cabo la carpeta de investigación, él la integra. Pero hay ciertos casos que lo permite la Constitución, el artículo 21 constitucional, lo permite también Código Nacional, que el asesor jurídico, o mejor dicho, la víctima o ofendido a través de un asesor jurídico, puede llevar a cabo una investigación muy similar a esta que les dije, pero por particulares en ciertos delitos. Aquí me corregirá el licenciado que hizo la pregunta, el licenciado Marroquín, que tienen que ser en aquellos delitos que no rebasen o que no tengan una pena máxima de 3 años, espero no equivocarme, por ahí me corrigen, y puede ser un ejemplo, puede ser un delito de fraude. Pues en esa carpeta de investigación que como asesores jurídicos hagamos, también podemos llevar a cabo los mismos que hace un agente del Ministerio Público. Y el que les acabo de decir, lo pueden hacer. Pueden llevar a cabo las entrevistas, pero yéndonos al punto concreto que estableció, ¿qué sucede cuando los testigos, pues, dice, a ver, voy a repetir para no confundirme, dice, ¿cómo se realizan por parte de la parte agraviada si el juez requiere que las entrevistas se tiene que hacer por el Ministerio Público o policía y no por un defensor por carecer de legalidad? Ya entendí la pregunta, estamos en ese mismo ejemplo. Aquí no sería por parte de un defensor, porque esa carpeta de investigación la estaría integrando un asesor jurídico. Y bajo esa libertad probatoria, y aquí mi respuesta va con una diapositiva que pusimos en la parte inicial de la transmisión, por los principios de libertad probatoria e igualdad de las partes, pues el asesor jurídico también puede hacer esas entrevistas sin necesidad de pedir el auxilio del agente del Ministerio Público. Y para mí no habría razón para que el juez de control dijera que las entrevistas tuvieran que ser a través de un policía. Quiero pensar por dónde va el comentario o la confusión. Dijimos que en ciertos casos, como el registro de cadena de custodia, ahí forzosamente tiene que hacerse a través de un policía, pero eso es respecto a la cadena de custodia. Las entrevistas la puede hacer, como en este caso, en una acción penal por particular, la puede hacer un asesor jurídico, o como el ejemplo que les acabo de poner en esta diapositiva, la puede hacer un defensor a través de un tercero, y va a tener el mismo valor que tuviera una realizada por la policía, que fue ordenada por el agente del Ministerio Público. No es que lo diga yo, están los artículos de libertad probatoria e igualdad entre las partes. Eso serían para mí la base para que el juez de control las admitiera sin necesidad de que las haya hecho el agente del Ministerio Público a través de la policía. Pues espero haber respondido esa pregunta. Voy a responder una más respecto a esa entrevista, ya para pasar a las últimas dos diapositivas. Dice Sergio Marroquín, gracias, dice delito no grave, así lo establece el código, muchas gracias. Morlaco Kitty dice, entonces, si realizo entrevistas a particulares, ¿no es necesario hacerlo del conocimiento del agente del Ministerio Público ya en el descubrimiento probatorio? Él lo ve. Voy a explicarlo, voy a explicar la pregunta que hace Morlaco Kitty. Bueno, Morlaco Kitty. Yo les decía, esto es como si fuera un juego, como un juego de cartas. En un momento tú vas a tener que mostrarle tus medios de prueba, entre ellos la entrevista realizada a tal testigo.
tienes que hacerlo, te lo obliga el Código Nacional. ¿En qué momento hacerlo? Yo como estrategia les recomendaba háganlo hasta la fase escrita de la etapa intermedia, porque se tiene que hacer un descubrimiento. En ese momento en ese momento el Ministerio Público se va a imponer de todo lo que tú hiciste, pero aquí van a decir que estoy actuando como abogado del diablo, pero pues como abogado del diablo, si te dan esa oportunidad, pues hazla, que hasta el último minuto, la última parte, le muestres tus cartas para que tenga menos posibilidades de atacarla o controvertirla. Pueden decir que es mala fe, pueden decir que estoy faltando a los principios de lealtad, pero no, porque el mismo código así me lo permite y es parte de la estrategia que yo puedo hacer como defensor dentro de un procedimiento penal. Espero haber respondido a Morlaco Kitty y ya para no aburrirlos más, ya para ir cerrando esta clase, estas son las últimas diapositivas. Ya para acabar, en esta diapositiva ya termina la clase, no se me preocupen, es lo último que les voy a mostrar, que es muy interesante, porque ya cambiando de tema, ya la parte final, ahora sí, de esta clase, es de aquellos actos de investigación que requieren autorización judicial por parte de un juez de control. Al igual que el anterior, solamente puse ejemplos. Hay ciertos casos en los que forzosamente se requiere la autorización judicial para poderse allegar de cierta información. Y uno de ellos, por poner un ejemplo, es la información obtenida a través de WhatsApp. Actualmente nosotros, tenemos teléfonos celulares, tenemos diferentes aplicaciones. Una de ellas es la aplicación que aparece acá, si la alcanzan a ver, que todos ustedes tienen, la aplicación de WhatsApp, tienen ustedes Facebook también, y en este Facebook tienen dentro de la aplicación otra que se llama Messenger, en la que hay comunicaciones privadas. Aquí también en ese teléfono hay una aplicación de Outlook, que es el correo, tienen aplicaciones de correo. La información que se encuentra contenida en esas aplicaciones es información privada. Por eso, para que nosotros la podamos ofrecer, o mejor dicho, recabar en la fase de investigación complementaria, tiene que llevar ciertos pasos y no únicamente ofrecerla con capturas de pantalla, porque no sería la forma y el modo de cómo realizarlo. Para poder explicarlo mejor, vamos a basarnos a lo que establece una tesis que ahí se me saltó. Es esta tesis. Disculpen, espero no marearlos con todos los movimientos de las diapositivas. Chequen muy bien esta tesis porque también sirve como ejemplo, porque en algunas ocasiones me han preguntado cómo es que se argumenta o se cita una tesis ante un juez de control. La recomendación que siempre les doy es que en audiencia ustedes únicamente citen el número de registro que aparece acá, ese es el registro, y el rubro, nada más. El rubro sí les recomiendo que lo lean, tal y como aparece en la tesis, y el texto de la misma ustedes lo expliquen. Esta tesis dice lo siguiente. No la puedo acercar más y no tengo mis lentes. Voy a acercarlo un poquito más. Dice, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Su ámbito de protección se extiende a los datos almacenados en el teléfono móvil, asegurado a una persona detenida, y sujeta a investigación por la posible comisión de un delito. Si no me escucharon bien, si no lo leí bien, ahí está para que ustedes lo puedan leer. Sí tengan presente esta tesis porque llega a suceder en ocasiones que los agentes del Ministerio Público, cuando les ponen a disposición a una persona detenida por parte de la policía o algún particular, en ese momento, pensamos que fueron los policías, aseguran un teléfono celular. Y al momento que el agente del Ministerio Público, en ocasiones ha sucedido, llegan a hacer una especie de inspección y toman captura de pantalla de los mensajes porque tiene relación con el hecho que la ley señala como delito, que
que probablemente cometió la persona detenida, toman captura porque, pensemos, en ese momento estaba en comunicación con el jefe de la banda y le decía, vamos a robar tal coche o vamos a llegar a la casa a tal dirección y en ese lugar se cometió ese hecho, no sé, información que pudiera estar relacionada con ese acto ilícito cometido. Algunos agentes del Ministerio Público lo han hecho así, a través de inspecciones, a través de actos de investigación llevados a cabo por la policía, incluso mandan oficio a servicios periciales para que un perito en informática extraiga esa información con alguna cadena de custodia, pero cuando esa información no es proporcionada de forma voluntaria por las personas que intervinieron, esa información es ilícita. Y es ilícita porque viola derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 de la Constitución. Voy a explicarlo un poquito más a detalle. El artículo 16 de la Constitución habla de las comunicaciones privadas y de su inviolabilidad. Pero en el mismo artículo 16 establece la oportunidad para que las partes que intervienen en esa comunicación, siempre y cuando de la misma se desprenda la comisión de un hecho ilícito, la puedan aportar como dato de prueba. Ejemplo, lo que les ponía, si de esa persona detenida se desprende información que tuvo con otra persona, pero él de forma voluntaria, y pues de tonto la va a presentar de forma voluntaria, si no lo hizo, tiene que ser a través de una autorización que dé un juez de control a petición del agente del Ministerio Público que ordene la intromisión a ese dispositivo para que puedan extraer la información y pueda obtenerse y recabarse como un dato de prueba. Esa sería la forma, repito, no como se los dije en el actuar que en ocasiones hacían los agentes del Ministerio Público, sino si se trata de comunicaciones privadas como las que hay en WhatsApp, en inbox, en correos, tienen que seguir esos pasos a través de una orden de autoridad judicial. Caso muy distinto respecto a la información que se publica en redes sociales, valga la expresión, de forma pública. Y bueno, con ese ejemplo me baso en lo que establece una tesis con número de registro 2.010.454 y cuyo rubro, otra vez voy a acercarme porque estoy medio ciego, dice, prueba ilícita constituye la obtención de la impresión fotográfica del perfil del imputado en una red social, Facebook, en cuyas políticas de privacidad se establece que aquella es pública, legislación para la obra Ciudad de México. Bueno, pusimos un ejemplo de WhatsApp cuando pudiera ser una información extraída de forma ilícita si es que no se cumple con esos requerimientos. También mencionar que se me pasó a decir en esta parte que si es presentada, por ejemplo, por la víctima, alguna extorsión, alguna amenaza que se encuentre a través de ese tipo de dispositivos en mensajes, pueden ser presentadas de forma voluntaria por quienes intervienen, pensemos la víctima u ofendido, la presentan y entonces sí sería válida, porque intervino una persona siempre y cuando de la conversación se desprenda algún hecho ilícito y sea aportado, como ya lo comenté, por las partes que intervinieron. En este caso es un ejemplo que pudiera pensarse que es similar, pero quienes utilizamos Facebook, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una transmisión vía Facebook y esa transmisión, el mismo video, es una comunicación, pensemos, no sería privada, sería pública, pero todo lo que yo diga, si por ejemplo en este momento les adelanto, voy a, no sé, a tal hospital y voy a romperle la no sé qué a tal médico porque tal situación, cosas que están pasando actualmente en la vida real por la contingencia. Si yo lo dijera, pudiera utilizarse como dato de prueba sin necesidad de una intervención por parte de la autoridad ministerial o con autorización de la autoridad jurisdiccional, porque es una información pública. Mismo caso, y aprovecho para hacer mi comercial, mismo caso de todas aquellas fotografías, todo lo que ven acá,
Esta no se alcanza por la luz. Ahí está. Bueno, esa es mi página, la página de abogado penalista Edgar Martínez. Y yo en ocasiones llego a subir fotografías. Pensemos que esta fotografía que ven acá, o más aún, tomando como referencia lo que dice la tesis. Y no se alcanza a ver, acá está. Acá hay una fotografía. Aunque no lo crean, ese soy yo. En esa ocasión sí me bañé y me peiné para la fotografía. Lo que está poniendo como ejemplo esta tesis, que si una persona, en este caso víctima, obtiene de una red social como es Facebook una fotografía como esta, pensamos que me están señalando a mí como imputado, al ser de carácter público, cualquier persona puede obtenerla. Y aquí no va a seguir los mismos pasos o el mismo procedimiento que sería una conversación de carácter privado. Mismo caso sería tanto para las imágenes como para los mensajes. Por ejemplo, acá hay algunos mensajes dentro de la publicación. Todo lo que diga yo ahí puede ser presentado como dato de prueba por parte de las personas que consideran que fuera un dato indispensable para poder justificar algún hecho que la ley señala como delito, pues entonces sí pudiera ofrecerla sin necesidad de que llevara los pasos o la forma para las comunicaciones privadas. Pues espero que esta información les haya servido. Me llevé mucho tiempo, ya me llevé 2 horas. Ya con eso termino.